Sí, bueno, José, es una campaña típica, pero las razones por las cuales uno se pone en contacto con la gente y hoy le damos la bienvenida nuevamente a Martín son las mismas, son el ánimo de cambiar las cosas, el ánimo de analizar qué es lo que está pasando y llevar a quienes les toca elegir las propuestas y las ideas, justamente tratando de mostrar cuál es el camino que uno pretende recorrer y en ese sentido Martín tenemos la suerte de conocerlo de hace muchos años. Yo he dicho que es el diputado nacional que más ha venido a Ralicó, siendo los que no viven en el pueblo. Y eso me ha permitido a mí conocerlo a lo largo de todo este tiempo y no solamente entender las propuestas que tiene, sino darle mi apoyo en el sentido del conocimiento como persona que yo tengo de él. Así que en esa tarea estamos, José. Martín, en este tramo de la campaña, ¿no? Ya cuando prácticamente quedan 10 días, diríamos, ¿cómo ha sido la percepción de la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que te ha expresado? Porque sabemos que es un clima bastante enrarecido, ¿no? Social, económico, muy difícil. Sí, la verdad que vemos esa apatía que por ahí surge de los vecinos, ¿no? Que hoy se están enterando también de a poquito en estos últimos 10 días que el 12 de septiembre son las elecciones, que son obligatorias, que son elecciones pasos, pero que son clave para ver, digamos, hacia dónde avanza el país, ¿no? Si podemos ser una alternativa, podemos de alguna manera frenar qué es lo que se nos ha propuesto esta lista, digamos, ¿no? Tres ejes principales, el educativo, el laboral y uno institucional, para frenar de alguna manera al frente de todos al kirchnerismo, que es lo que quizás nos diferencia del resto de los compañeros. Los vecinos quizás no sepan, pero en Juntos por el Cambio hay 5 listas para estas elecciones y nosotros nos hemos plantado como aquellos que vamos a ir al Congreso a decirle basta a Cristina, basta el kirchnerismo, pero no como un capricho, sino porque vemos que siguen constantemente tomando medidas que perjudican a los sectores, a la gente de Relicó, al productor, por ejemplo, ¿no? Otra vez se extienden las medidas de restricción a la exportación de carne. Y eso no es entender que no afecta solo al productor a ganadero, sino que afecta al veterinario, a los frigoríficos. Por ejemplo, a un chico de Tranel que me encontré el otro día, que fue suspendido hace 2 meses cuando empezaron las restricciones y que hoy tampoco va a seguir efectivo en su trabajo. Entonces creo que es un gobierno que no ha tomado decisiones concretas y correctas, que no tiene un plan económico y que eso ha generado un poco de apatía en la gente. Pero que tenemos que transformar esa apatía en una opción, en el voto, en sobre todo una opción de esperanza, porque nos merecemos una oportunidad los pampeanos y tenemos que ser una alternativa. Eh, Hablábamos de los que pudieron trabajar pero limitado y otros directamente no pudieron trabajar. Y por otro lado están los que pudieron trabajar pero que tienen una carga social y una carga impositiva realmente muy pero muy grande. Hace tiempo que se vienen hablando de la impresionante cantidad de impuestos que hay en el rubro que vos quieras, para comprar un auto o para poner un taller o para vender hacienda. En el rubro que vos quieras es impresionante la carga impositiva que hay. ¿Qué se puede hacer y qué proponés vos para hacer desde el Congreso? A ver, hemos presentado ya varias leyes y una que también la queremos exponer en esta campaña, que es la actualización de la ley PYME, ¿no? Hoy en el Día de la Industria, cuánta industria hay en la Argentina y en nuestro país, en La Pampa sobre todo, que quiere salir adelante, que quiere contratar más chicos y chicas, pero que no lo puede hacer básicamente porque las cargas sociales son altísimas. Esta actualización de la ley PYME que planteamos implica no solo los créditos a tasa cero que hoy se dan, que tienen que tener garantía del Estado y tienen que darse rápido. Porque me ha pasado, por ejemplo, un productor artícola de Toay que me decía que había sacado el crédito había pedido el crédito hace 7 meses más o menos, que le dijeron que quizás se lo dan para fin de año, pero ya pasó un año y ese año cuando te dan el crédito vale el doble de lo que vos querías comprar. Entonces tenemos que tener esa celeridad. Además de la carga social que hemos hablado, de aquellas personas que contraten a un joven puedan tener una reducción del 50% a carga social. Además del tema créditos, actualizar algunas leyes laborales, como por ejemplo poder usar la que tiene los convenios colectivos de la UOCRA para el resto de las actividades. ¿Qué implica ese convenio colectivo? Que el empleado y el empleador, parte de esa carga social va a un fondo de desempleo, para que si viene otra pandemia, se cierra el comercio o hay que achicar de alguna manera,
no pierda la pyme a todo su capital pagando dobles indemnizaciones, sino que ya tenga ese fondo y que el empleado pueda rápidamente conseguir otro trabajo. Esas son legislaciones que han funcionado y por eso con Daniel tenemos todo un eje transversal, productivo y laboral, porque vemos que es una de las principales preocupaciones de los pampeanos. Pablo, dentro de lo que es la incidencia de Realicó en el contexto nacional, sabemos que hay un sector agropecuario que está bastante complicado. Sabemos que, bueno, es cíclico, las inundaciones van y se vienen, las obras no se han terminado y hay mucho para plantear también al estado de las rutas nacionales que no son del todo buenas, no solamente aquí en La Pampa, el sur de Córdoba. ¿Qué es, diríamos, lo que se puede hacer desde la legislatura para una región como la nuestra? Bueno, La Pampa tiene como objetivo, y ha empezado a funcionar, una agencia para promover las inversiones y la exportación. Ahora, es importante hacer notar que falta un andamiaje para que las empresas pampeanas empiecen a funcionar eficientemente. El tema de las rutas lo acaba de plantear. Pero sobre todo acá, a mi entender, hay que tener en cuenta que la actividad privada es la que nos va a sacar adelante en la coyuntura en la cual está el país. Y yo entiendo que hay que ir al rescate, parte de eso fue dicho recién, al rescate de las empresas que todavía pueden generar trabajo y pueden generar inversión. Nosotros en Realicó tenemos la suerte de tener un conjunto de emprendedores que tienen en su carpeta y en su realidad un crecimiento permanente y gracias a eso tenemos una situación social mejor de la que por ahí tienen otros lugares. Pero es importante pensar que el crecimiento de la Argentina y la salida de la Argentina en la cual está es con más actividad privada y no con un Estado en crecimiento permanente. La provincia de La Pampa tiene por cada empleado público un empleado privado. Ese es un tema que hay que avanzar sin ninguna duda porque, como decía, el privado es el que nos va a sacar de la situación en la cual estamos y por suerte hay mucho emprendedor dispuesto a apostar en un país que te dé otra regla de juego. Recién lo decía Pablo, siguiendo un poquito con este tema, ¿no? El gran gasto público tiene que ver con la cantidad de asistencia social, con la cantidad de empleados públicos. ¿Cómo se hace para achicar el Estado en este sentido sin perjudicar a la gente que está trabajando hoy en el Estado y que pueda insertarse en el mercado laboral? Te voy a dar un ejemplo, manteniendo obviamente el empleo como está y no renovando cuando el empleado, por ejemplo, se va jubilando, el empleo público estoy hablando, ¿no? Cuando entramos en la ciudad de Buenos Aires, junto con Horacio Larreta, había 120.000 empleados y se terminó la gestión con con la misma cantidad de empleados, pero dando más servicios. Entonces, en el fondo es controlar, obviamente, el gasto, no excederse, no emitir, porque eso genera más inflación, y de alguna manera, cuando uno empieza a bajar los impuestos, lo que cualquiera pensaría es que empieza a recaudar menos, pero al contrario, cuando eliminamos las retenciones en nuestra gestión nacional, las retenciones al maíz, a la soja progresivamente, pero al resto de los cultivos, lo que pasó es que se amplió la producción porque el agricultor produjo más, sembró más, y eso se produjo en un mayor ingreso por ingresos brutos, por ganancia, por un montón de otros impuestos. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer, esa baja progresiva de impuestos va a generar mucha más recaudación, porque cuando uno baja los impuestos también hay más gente que empieza a razonablemente decir, bueno, no trabajo en negro, voy a empezar a trabajar en blanco porque ahora puedo, y eso hace que uno recaude más. Entonces no es necesario cortar prestaciones como salud, educación o seguridad social, pero sí es necesario no gastar en cuestiones que no tienen sentido, como sueldos exorbitantes o choferes y demás de muchos funcionarios, que nosotros lo hemos planteado en el Congreso. Yo he votado incluso hasta con la izquierda, ¿no?, en contra del aumento de los diputados, porque para mí ya era suficiente lo que ganamos, y así tiene que ser. 170.000 jóvenes van a votar por primera vez, chicos de 16 y 17 años en todo el país. Muchos ven lamentablemente el horizonte en Ezeiza, ven el futuro en Ezeiza, y en la provincia de La Pampa lo ven, quizás no en Ezeiza, pero lo ven en Buenos Aires, en Córdoba, se quedan en las ciudades donde ejercieron sus estudios. ¿Cómo se hace para retener al joven pampeano o que vuelva cuando se va a estudiar? ¿Y cómo se hace para retener al joven argentino? Dándole oportunidades, creo que es lo que todos nos merecemos. Yo me tuve que ir a Buenos Aires a estudiar porque esa carrera no estaba en La Pampa, ciencias políticas, pero pude volver a mi provincia y darle a mi provincia todas las oportunidades que me dio. No pasó lo mismo con un montón de amigos míos
que no pudieron conseguir trabajo en La Pampa, que se quedaron en Córdoba, en Buenos Aires, y otros, como vos decís también, que hoy están viendo Ezeiza como un destino. La provincia de La Pampa, de alguna manera, no retiene esa cantidad de jóvenes que quieren trabajar, que quieren progresar en su provincia, pero que no encuentran esas oportunidades. El acompañamiento a esos emprendedores, el acompañamiento a esos profesionales o no, a chicos que terminan el secundario que quieren ingresar a laburar, es la forma de poder contenerlos. Es por eso que dentro de esa actualización de la ley PYME, la propuesta concreta es también una ley de primer empleo. No solo para los jóvenes, sino también para un montón de personas que nunca han estado en blanco. Y que ese primer empleo genere una reducción en la carga social de la empresa. Así la empresa lo puede tomar. Hoy por hoy, ¿cómo ves lo que queda de este gobierno, más allá del resultado de las elecciones, y qué es lo inmediato, lo que debería hacer, considerando que a veces quizás es difícil meterse en la cabeza de quienes hoy tienen el poder y quienes están en el gobierno, pero digo, ¿qué es lo que vos avisoras de cara al futuro, más allá del resultado de las elecciones? Creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es cumplir con la palabra, porque yo siento que nos ha mentido a todos los argentinos, no solo a los que los votaron, sino sobre todo a todos los que nos cuidamos durante la pandemia, que nos cuidamos durante la cuarentena eterna, cuando él mismo decía que no se podía salir de la casa, que los comercios no eran esenciales y tenían que cerrar, que tu gimnasio no era esencial y por eso no tenías que trabajar, que incluso no podías despedir ni siquiera a tus seres queridos, y él mismo estaba de fiesta clandestina en la Quinta de Olivos. Entonces la palabra presidencial está devaluada. Lo primero que me gustaría que haga es que empiece a cumplir su palabra y después que muestre un plan económico, porque lo han votado para sanear la economía, lo han votado para que baje la inflación y no está pudiendo ni siquiera hacer eso. Entonces me parece que el acompañamiento lo va a tener de la gente si cumple, pero la verdad es que vemos constantemente que más allá de su voluntad el kirchnerismo lo está manejando. Por eso que además del planteo que hemos hecho de una reforma a todo lo que son las leyes de la productividad, todo un esquema para fomentar el empleo, además de todas nuestras propuestas a la educación que tenemos con Daniel Kronenberger, que es uno de los fuertes de nuestra lista, lo que nos diferencia del resto de las listas es que vamos a ponerle un freno al kirchnerismo, que no le vamos a decir basta a un presidente que de alguna manera manda al Congreso leyes que no son importantes, pero le vamos a decir basta con el voto de la gente, porque tiene que terminar su mandato y la gente con el voto tener la esperanza de que pueda haber una alternativa. Martín, hoy a través de nuestra cámara llegamos no solamente a Realicó, sino a Parera, Luigi, Lagos, La Rodea, una serie de localidades del norte de la provincia de La Pampa. Concretamente para esta región, para los vecinos, ¿qué mensaje les dejas? A ver, el mensaje que hablábamos de 100, que es sin ir en contra de la producción. Al pampeano, a toda la gente del norte de La Pampa la tienen que dejar producir, al comercio lo tienen que dejar abrir. Entonces no necesitan, te diría, digamos, ni un acompañamiento explícito, que lo dejen trabajar, que podamos laburar bajando las cargas sociales y que podamos generar empleo. El pampeano necesita que lo dejen ser libre, algo que no nos dejaron este año y medio. Es por eso que les